Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis. En Génesis, capítulo 4 y los versículos 18 al 22, donde nos dice: Y a Enoc le nació Irat, e Irat engendró Meujael, y Meujael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamed, y Lamed tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una era Ada, y el nombre de la otra era Zila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubai, el cual fue padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Y Zila también dio a luz Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana Tubal Caín fue Naama. Note que en la genealogía, comenzada en el capítulo 4 y versículo 1, y continuada ahora, a partir ya del versículo 17, se caracteriza por los siguientes elementos. En primer lugar, contiene elementos en común con la genealogía, capítulo 5, aunque es bastante más abreviada. También el ordenamiento de los nombres no es exactamente igual, pero una comparación y reordenamiento es posible, ya que las diferencias que existen en medio de las paralelas pueden atribuirse a distintas traducciones que han sido amalgamadas de la mejor manera posible por un redactor posterior. También, en segundo lugar, vemos la familia de Caín, que incluye 7 generaciones. Al igual que en otro contexto, el número 7 indica también la totalidad y expresa la idea de algo completo. Esto prevé un contraste marcado con la maldición que pesa sobre Caín. A su vez, es paralelo al elemento de protección que recibe Caín, que será vengado 7 veces. Note que ambas declaraciones son de carácter positivo. La tercera característica sobresaliente de la genealogía de Caín es la incorporación del material acerca del desarrollo de las artes de la civilización, ya que presenta una breve historia de los logros culturales atribuidos a los miembros de la familia, ya que los logros de la civilización incluyen el urbanismo, la metalurgia, la ganadería, la música, etc. El entrelazar el desarrollo de las artes con la genealogía tiene su paralelo en la literatura de las sumerias, ya que se han descubierto en textos sumerios listas de 7 números y la de 7 sabios, que le enseñan a la humanidad las artes de la civilización. Naturalmente, estos son seres mitológicos, repito, son seres mitológicos, representados como mitad pez y mitad hombre, que le imparten al ser humano información acerca de las artes. Repito, estos son mitologías humanas. También es probable que uno de los propósitos de la genealogía de Caín sea generar una polémica en contra de la visión mesopotámica, ya que el desarrollo de la civilización, de acuerdo con el autor bíblico, tiene sus raíces en la humanidad. Las artes, note que son el producto del desarrollo intelectual humano, no un regalo de parte de los dioses. Los 7 días de creación divina tienen aquí su contraparte en 7 generaciones de creación humana.
También a su vez existen en el texto un reconocimiento tácito de que cada uno de los logros culturales identificados con los trascendientes de Caín ha sido viciado por el pecado de Caín. Note que las consecuencias del pecado no se borran con la gracia protectora de Jehová. En el versículo 18 vemos que el más destacado de los descendientes de Caín mencionados en este versículo es Lamed, que era la séptima generación de Adán del lado de Caín. Algunos de los nombres mencionados, como por ejemplo Meujael y Metusael, llevan la terminación el, que es el nombre de Dios. Y ese dato sugiere que, de alguna manera, prevalecía una creencia en la existencia de Dios entre esos descendientes de Caín. Sin embargo, no puede decirse que esa creencia evidenciaba una fe para salvación. También, al parecer, Lamed fue el nombre que hizo de la rebelión contra Dios un desafío abierto. Pero antes de considerar a Lamed, deben de observarse los éxitos de algunos personajes del linaje de Caín en ciertas actividades de la vida cotidiana. Por ejemplo, Jabal, hijo de Lamed y Ada, fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Génesis capítulo 4, versículo 20. O sea que Jabal fue el fundador de la actividad que implicaba habitar en tiendas móviles y también la crianza de ganado. También es posible que Jabal y su familia añadiesen carne animal a su dieta. De haber sido así, lo hizo en total desobediencia al mandato de Dios, como por ejemplo señala Génesis capítulo 1 y versículo 29. Otro descendiente de Caín fue Jubal. Este hombre mostró su capacidad de inteligencia inventando instrumentos musicales, ya que el texto dice, y el nombre de su hermano Jabal fue Jubal, el cual es el padre originador de todos los que tocan arpa y flauta. Génesis capítulo 4, versículo 21. Esto es una demostración de que los primeros hombres eran seres inteligentes, ya que no eran simios que vivían en los árboles o en cuevas sin saber hablar, ya que eran personas inteligentes, capaces de inventar instrumentos musicales como por ejemplo el arpa y la flauta. Y esto significa que Jubal debió de haber inventado un sistema de notas musicales para componer algunas melodías. Tubal-Caín fue el fundador de la ciencia de la metalurgia, tanto del bronce como del hierro. Génesis capítulo 4, versículo 22. El relato que sigue tiene que ver con Lamed. Es posible deducir del canto de Lamed que la capacidad técnica de Tubal-Caín fue muy pronto usada para la guerra. O sea, que la desobediencia de Caín arrastra consigo también las consecuencias del pecado y la violencia. Pero a pesar de la presencia del pecado, la posteridad de Caín demuestra también las capacidades que apuntan a seres inteligentes que no evolucionaron de seres inferiores, sino que Dios los creó así ya. Continúo ahora con los versículos 23 y 24, donde dice: Y dijo Lamed a sus mujeres, Ada y Zila, oíd mi voz, mujeres de Lamed, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Sí, 7 veces será vengado Caín. Lamed, en verdad, 70 veces 7 lo será. Este versículo contiene el trozo de poesía más antiguo que se conoce, ya que es evidente que este trozo poético tiene que ver con violencia, ya que está mencionando aquí el camino de la muerte de un hombre y la referencia de Tubal-Caín y sus inventos de bronce
y hierro, que parecen indicar que las herramientas de Tubal-Caín pronto se convirtieron en armas de guerra. Por otro lado, los comentaristas discuten el uso de los verbos matar y vengar, ya que ambos están en el tiempo perfecto. La cuestión es si son perfectos históricos o perfectos proféticos, ya que si son perfectos históricos, entonces la referencia es a un hecho consumado, es decir, que Lamed ya ha matado a un hombre y a un joven. Si los verbos son perfectos proféticos, entonces Lamed está anunciando lo que haría si alguien pelea en contra de él, sin importarle si es un adulto o es un joven. Por otro lado, Herbert C. comenta de este modo y dice que sería mucho más admisible imaginarse a Lamed empuñando una espada recién hecha o moviéndola osadamente sobre su cabeza y expresando en voz audible ese trozo de poesía mientras que manejaba la espada. En ese caso, los tiempos perfectos tienen que ser considerados como expresión de completa seguridad o certeza definida o como una promesa. Fin del comentario de Herbert C. Nótese que el canto de Lamed manifiesta la rapidez del progreso del pecado en el mundo. Caín, al igual que Adán, habían caído bajo el dominio del pecado, pero, a diferencia de su padre, no se había arrepentido de su pecado. Sus descendientes, sin embargo, ahora se gozan en su pecado. Caín se atemorizó y buscó alguna protección contra el mundo, pero Lamed desafió al mundo y lo hizo para demostrar así su poder. Incluso se atrevió también a matar a un joven si el mundo lo provocase. Es en realidad un cuadro muy triste. Quizás esa escena estaba en la mente de Jesús cuando habló de perdonar hasta 70 veces 7. Mateo capítulo 18, los versículos 21 y 22. El canto de Lamed es el tercero de los hitos del autor que ha querido marcar en la historia de los orígenes. Relatos, por otro lado, del crecimiento experimentado por el pecado y a la par de una destrucción cada vez más completa de los órdenes que originalmente gobiernan la vida humana. Nótese que es pecado fratricidio. Y ahora, en tercer lugar, el hombre reivindica para sí la práctica de la venganza que Dios se había reservado de una desaforada venganza. Y de eso se vanagloria aquí el hombre. Nótese que es un canto de Lamed que termina con un exceso de arrogancia y bravuconería. Si Caín fuere vengado por Dios 7 veces, entonces Lamed, quien ni necesita ni quiere saber de Dios ni de su justicia, será vengado 70 veces 7 por su propia mano. En conclusión, esta sesión está aquí revelando con absoluta claridad el carácter maligno de la civilización cainita, que era capaz de controlar su entorno, pero sin embargo no podía controlarse a sí misma. Continúa ahora con el versículo 25, donde dice: Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Esta es la primera mención de Adán en este capítulo. Si se tiene en cuenta que en el primer versículo la traducción mejor sería, conoció el hombre. No cabe duda de que el asesinato de Abel y la impenitencia y apostasía de Caín eran para él y para Eva una tremenda pesadumbre. Pero aquí parece algo que sirvió de alivio a nuestros primeros padres en medio de su aflicción, ya que vemos que en primer lugar Dios le concedió ver la construcción de su familia
sacudida y debilitada por tan triste suceso, porque tuvieron un nuevo vástago, otro hijo en lugar de Abel, como señala el versículo 25. Y obsérvese la benignidad de Dios y su ternura hacia su pueblo en su providencia para con ellos. Cuando les arrebata algo valioso, les da otra cosa en su lugar, la cual puede resultarles en una bendición mayor que aquella otra a la que pensaban que sus vidas estaban estrechamente ligadas. Nótese que quienes matan a los siervos de Dios esperan que así van a acabar con los santos del Altísimo, pero se están engañando. Cristo verá aún su linaje y Dios puede levantar hijos hasta de las piedras y hacer que, como decía Tertuliano, la sangre de los mártires sea semilla de cristianos. A estos hijos, con cierto espíritu de profecía, le llama Adán Set, que significa sustituto o designado. Eva, su madre, lo consideró también el sustituto de Abel. Set, al igual que Abel, pertenece al linaje santo y era justo delante de Dios y representa también la simiente de la mujer. Génesis capítulo 3, versículo 15. Que por cierto herirá mortalmente en la cabeza la simiente de la serpiente. Caín, por su parte, es la simiente del maligno. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 12, nos dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Nótese que son dos linajes totalmente diferentes. Abel y su sustituto Set representan la justicia y la sumisión a Dios, y Caín, por otro lado, representa la injusticia y la rebelión en contra de Dios. Es evidente, según el texto bíblico, que Eva entendió que Dios le había dado a Set como sustituto de Abel. La diferencia entre Set y Caín es bien obvia. Con el nacimiento de Set, Eva reconoce la actuación de la mano soberana y misericordiosa de Dios. Además, también se observa una conexión con la promesa de la simiente de Génesis capítulo 3 y versículo 15. Continúa ahora con el versículo 26, donde dice: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. El nombre Enós significa debilidad o ser débil, ser frágil, y designa al hombre desde su debilidad y condición mortal, como también nos señala el salmista en el Salmo capítulo 8, versículo 4, capítulo 90, versículo 3. Mediante el nombre Enós, el sentimiento y el conocimiento de la debilidad y la fragilidad humana se hacen patentes en contraste, por otro lado, con la arrogancia y el orgullo de la estirpe de Caín. Ese sentimiento de fragilidad condujo al ser humano a la invocación del nombre de Jehová, que comenzó bajo Enós. La frase entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová ha dado lugar a una gran variedad de interpretaciones, ya que la postura que más se acerca al texto bíblico es la que entiende que la mencionada frase es una indicación del comienzo de la adoración pública. La invocación del nombre de Jehová, por lo tanto, comenzó con Enós. La frase invocar, llamar o por el nombre de Jehová se usa para una invocación solemne del nombre de Dios. Cuando se aplica al hombre, denota la invocación a Dios, invocando o proclamando su nombre. El nombre de Dios significa en general la total naturaleza de Dios por la parte que Él atestigua su presencia personal en su
relación con el hombre, la automanifestación divina o la totalidad de la parte revelada de la naturaleza divina que se relaciona con el hombre. Como tenemos aquí en el versículo 26, vemos que el relato del comienzo de la adoración de Dios, que consiste de oración, alabanza y acción de gracias, o de reconocimiento y celebración de la misericordia y la ayuda de Jehová Dios. Concluyendo este capítulo 4, podemos observar, por ejemplo, que relata la formación de la primera familia humana, ya que Adán y Eva tuvieron sus dos primeros hijos, Caín y Abel, y la Biblia dice que Caín era del maligno. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 12. La ocupación de Caín era labrar la tierra y la de Abel era pastorear ovejas. Pero nótese que la envidia se apoderó de Caín y un día asesinó a su hermano Abel. Como consecuencia de su acto criminal, Caín fue condenado por Dios a vivir como un errante, como un vagabundo en la tierra, pero Caín era un rebelde y no quiso someterse a Dios, sino que edificó una ciudad donde él pudiera vivir. Dios no permitió que Caín fuese asesinado y lo protegió, poniendo en él una señal. La descendencia de Caín era una descendencia malvada, y como ejemplo de ello estaba Lamed, hijo de Matusael. Lamed no dice el texto bíblico que tomó dos esposas. Al parecer, Lamed era un hombre violento y se vanaglorió de haber asesinado, por ejemplo, a un hombre mayor o a un joven. Además, también proclamó que su crimen quedaría impune. Por otro lado, la edificación de la ciudad y el invento y desarrollo de artes y negocios mundanos constituyó el fundamento del reino de este mundo, ya que ese sistema mundial corrupto existe bajo la influencia del maligno en los días de hoy también. Caín pertenece a la simiente de la serpiente y como tal estaba bajo el poder de Satanás. Dios, en su infinita misericordia, dio a Adán y a Eva otro hijo, a quien llamaron Set, y quien sería el sustituto de Abel, y Dios dio a Set un hijo, llamado Enos. Por tanto, la familia comenzó a invocar el nombre de Jehová. Quizás el verbo invocar, que en hebreo es kará, tenga que ver con proclamación, ya que la idea que el texto quiere es que Set y sus descendientes comenzaron a proclamar, es decir, acerca de la naturaleza y el nombre de Dios. Note que el hombre fue creado para que adorase a Dios soberano y creador. Pero a pesar de la contaminación del pecado, Dios nunca se ha quedado sin testigos fieles en este mundo. Note cómo Set y su descendencia serán los adoradores fieles que representarán el reino de la luz en la tierra. El conflicto entre las dos simientes continúa y la consumación está más cerca que cuando creímos. También, la sangre del justo Abel, el primer profeta de Dios, clama por venganza, y ese clamor será contestado con toda certeza un día venidero. Mientras tanto, hay otra sangre, la de Jesucristo, que habla mejor que la de Abel. Hebreos capítulo 12, versículo 24, a saber, de la remisión de pecados. Ya que Jesucristo, cuando murió en la cruz, la simiente de la mujer aplastó la cabeza de la simiente de la serpiente y terminará con su reino de tinieblas cuando regrese para establecer su reino de gloria. Amigo y amiga oyente, solamente existen dos reinos, no hay más, espiritualmente. Está el reino de las tinieblas, que está gobernado por Satanás,
y tiene a todos los que le siguen a Él en oscuridad, en tinieblas, en ignorancia, en mentiras, en injusticias. Pero también está el reino de Dios, que es el reino de la luz. Y es de ahí de donde el Dios eterno quiere sacarte a ti, para trasladarte así al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, en ti está el abrir tu corazón, el recibir a Jesucristo como tu Salvador y tratar de ser, a partir de ahora, verdaderamente un hijo de la luz, un hijo del Dios Altísimo en Cristo Jesús. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, yo voy a estar haciendo una oración. Si tú así lo sientes, ora conmigo y repite. Señor Jesús, vengo ante ti. Yo pensaba que yo podía vivir como me daba la gana y que después de muerto o muerta se acabó todo. Pero tu palabra me muestra que no es así, que tarde o temprano tendré que rendir cuentas delante de ti. Pero quiero hacerlo ahora, pidiéndote perdón por todos mis pecados, arrepintiéndome de todos ellos y recibiéndote a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. Gracias te doy, en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.